vamos a hablar de las posteriores discusiones cristológicas. En la Edad Media, la doctrina de la persona de Cristo no estaba en primer plano. Otros problemas tales como aquellos relacionados con las doctrinas de la gracia y el pecado, y así como la obra de redención, llegaron a ser el centro de atención. Una breve reseña de los aspectos más sobresalientes de la doctrina de Cristo, formulada por Tomás de Aquino, será suficiente para mostrar la situación de este tema en el tiempo de la Reforma. En cuanto a la unión hipostática de Cristo, Tomás de Aquino se adhirió a la teología predominante. La persona del Logos se convirtió en compuesta después de la unión en la encarnación, y esto impidió que su humanidad llegara a ser una personalidad independiente. Se impartió una doble gracia a la naturaleza humana de Cristo en virtud de su unión con el Logos, a saber, primero, la gratia unionis, o la dignidad resultante de la unión de la naturaleza humana con la divina, de tal manera que la naturaleza humana llegó a ser también objeto de adoración. Y segundo, la gratia habitualis, o gracia de santificación, que fue otorgada a Cristo en tanto hombre y que sostiene la naturaleza humana en su relación con Dios. El conocimiento humano de Cristo era doble, a saber, scientia infusa y ciencia acquisita. En virtud del primero, es decir, scientia infusa, Cristo podía saber todas las cosas que podían ser conocidas por los hombres y todo lo que le hace conocer mediante revelación. Un conocimiento perfecto en su clase, pero sin embargo sujeto a las limitaciones humanas. En virtud del segundo, es decir, scientia acquisita, Cristo conocía todo lo que puede conocerse a través de las facultades intelectuales. No hay comunicación de atributos entre las naturalezas en lo abstracto, pero los atributos divinos y humanos pueden adscribirse a la persona. La naturaleza humana de Cristo no era omnipotente, sino que estaba sujeta a las afecciones humanas, tales como dolor, tristeza, temor, admiración y cólera. Hay dos voluntades en Cristo, pero la causalidad última pertenece a la voluntad divina. La voluntad humana está siempre sujeta a la divina. Ahora veremos estas discusiones posteriores cristológicas durante la Reforma. Hay una peculiaridad de la cristología luterana que merece atención especial. Lutero se adhirió firmemente a la doctrina de las dos naturalezas y su unión inseparable en la persona del Logos. Pero su doctrina de la real presencia en la Santa Cena necesitaba la idea de que, después de la ascensión, la naturaleza humana de Cristo es omnipresente. Esto condujo a la idea luterana de la communicatio idiomatum, a saber, que cada una de las naturalezas de Cristo permea la otra, per dioresis, y su humanidad participa en los atributos de su divinidad. Sin embargo, aunque ciertos atributos divinos tales como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia fueron adscriptos a la naturaleza humana, había un considerable temor de adscribir atributos humanos a la naturaleza divina, y con el transcurso del tiempo, este aspecto del tema fue completamente abandonado. Según la fórmula de Concordia, la naturaleza divina imparte sus atributos a la naturaleza humana, pero el ejercicio de éstas es dependiente de la voluntad del Hijo de Dios. Debe notarse, sin embargo, que la fórmula es muy ambigua, sino realmente inconsistente en sus declaraciones. Por lo tanto, no es de maravillarse que los mismos teólogos luteranos no estén de acuerdo sobre este tema. La doctrina de la comunicación de atributos dio lugar a una controversia en la Iglesia luterana,
Evidentemente, los teólogos luteranos se dieron cuenta que la lógica del caso requería una comunicación de atributos al mismo tiempo de la unión de las dos naturalezas. Pero bajo esta suposición, enseguida se enfrentaban a la interrogante de cómo explicar la vida de humillación tal cual figura en las páginas del Evangelio. Esto llevó al debate entre los teólogos de Gießen y Tubinga. Los teólogos de Gießen sostenían que Cristo dejó los atributos divinos recibidos en la encarnación o los utilizó solo ocasionalmente. Los teólogos de Tubinga sostenían que Cristo siempre poseía los atributos divinos, pero los ocultó o los utilizó solo secretamente. Chemnitz es el más representativo de los primeros y Brenz de los segundos. En general, la fórmula de concordia se inclina hacia el lado de Chemnitz y su opinión gradualmente prevaleció en la Iglesia luterana. En la obra de Ketstedt, en cuyas manos la doctrina recibió la forma final, la presencia de poderes estrictamente divinos en la humanidad de Cristo llega a ser una mera potencialidad. Actualmente entre los luteranos hay una notable tendencia a descartar su opinión característica de la communicatio idiomatum y de conformarse al punto de vista reformado de que las propiedades de cada una de las naturalezas pueden ser atribuidas a la persona. La declaración más completa de la posición reformada con respecto a la doctrina de Cristo se encuentra en la Segunda Confesión Helvética, preparada en 1566. Citamos algunas de las formulaciones más pertinentes. Por lo tanto, el Hijo de Dios es coigual y cosustancial con el Padre en lo que respecta a su divinidad. Verdadero Dios no solo de nombre o por adopción o por favor especial, sino en substancia y naturaleza. Por lo tanto, rechazamos la doctrina blasfema de Arrio pronunciada contra el Hijo de Dios. También enseñamos y creemos que el eterno Hijo del eterno Dios fue hecho el Hijo del hombre de la simiente de Abraham y David. De ninguna manera de hombre alguno, como lo afirmó Ebión, sino que fue purísimamente concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Además, nuestro Señor Jesucristo no tenía alma sin sentido o razón, como pensaba Apolinario, ni carne sin alma, como enseñaba Eunomio, sino que tenía alma con razón y carne con sus sentidos. Reconocemos, por lo tanto, que hay dos naturalezas, la divina y la humana, en el único y mismo Jesucristo nuestro Señor, y decimos que estas dos naturalezas están tan asociadas o unidas que no son absorbidas, confundidas o mezcladas, sino más bien unidas y asociadas en una sola persona. Las propiedades de cada naturaleza siendo incolumes y aún permanentes, de tal manera que adoramos un solo Cristo, nuestro Señor, y no dos. Por consiguiente, detestamos la herejía de Nestorio, que hace dos Cristos de uno y disuelve la unión de la persona. Asimismo, abominamos la locura de Eutico y de los monotelitas y monofisitas, quienes destruyeron la propiedad de la naturaleza humana. Por lo tanto, no enseñamos que en Cristo la naturaleza divina sufrió o que Cristo, según su naturaleza humana, está todavía en el mundo y así en todo lugar. Pues tampoco pensamos ni enseñamos que el cuerpo de Cristo cesó de ser verdadero cuerpo después de su glorificación, o que fuera deificado y tan deificado que se despojó de sus propiedades en tanto cuerpo y alma, y que llegará a ser una total naturaleza divina y que empezará a ser una sola substancia. Por lo tanto, no permitimos ni recibimos las necias sutilezas y las intrincadas, oscuras e inconsistentes disputas de Schweinfeld y tales otros vanos charlatanes en esta materia, ni tampoco somos
maxwellfeldianos.